Bienvenidos a un nuevo programa de Causa Justa, producido por el equipo de incidencia en derechos y PRODES y por Perunet. Estamos aquí para hablar del golpe de Estado del 5 de abril y con la absoluta parcialidad que corresponde al tema vamos a entrevistar a uno de los actores relevantes, a Ronald Gamarra, que fue abogado de la parte civil en el juicio. Ronald, dinos, al inicio del proceso, ¿realmente pensaste que iba a lograrse una condena a Fujimori? Bueno, yo lo que estaba seguro era de la contundencia de la acusación fiscal y de las pruebas que había contra Alberto Fujimori. Pero entrábamos a un proceso penal y en un proceso penal se puede absolver o condenar. El asunto era cómo los jueces que integraban esa sala penal especial iban a valorar la prueba, ¿no? Y si bien teníamos conciencia de la calidad e integridad de los magistrados, finalmente la sentencia era la que definía el tema y mientras no se dictara uno no sabía si es que eso era absolución o era condena, ¿no? Y tampoco había muchos antecedentes, o prácticamente fue el primer caso. Mira, es el primer caso, yo diría, no solo en la jurisprudencia nacional, sino en la jurisprudencia internacional, en la que un tribunal penal nacional puede juzgar bajo la ley nacional a un expresidente por violaciones a los derechos humanos. Entonces, estábamos en el Perú, estábamos ya en democracia, pero nuestro poder judicial es independiente, pero tiene todavía muchos problemas por resolver. Este era un tema en el que se juzgaba a un expresidente que además tenía una bancada fuerte en el Congreso y tenía seguidores, ¿no? Entonces, políticos, digo, ¿no? Y que podían presionar políticamente, mediáticamente, sobre el tribunal. Y uno como que lo hicieron, no podía saber cuál era el destino. Y fíjate, tan justos fueron esos magistrados que en realidad uno nunca supo, ni siquiera no tuvo un adelanto de lo que podía ser siempre la hubo sentencia, así la ¿no? incertidumbre, claro. Mira, yo me enteré de la condena a Fujimori en el mismo momento en que todos, cuando se le dio la sentencia, como corresponde, en un Estado que se precie democrático y donde la justicia es justa, ¿no? Siendo un proceso tan complejo, como acabas de mencionar, ¿cuál fue el momento más difícil para ti? Bueno, el día de la sentencia, ¿Así? justamente porque había una enorme expectativa. Yo recuerdo muy bien que nos reunimos creo que a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos con los familiares de Barros Altos y La Cantuta y dijimos que habían varios escenarios, uno de ellos era el de la condena que todos esperábamos, pero también podría ser la absolución y que debíamos comportarnos a la altura de las circunstancias, ¿no? Y por supuesto los familiares estuvieron muy de acuerdo en ello, tenían las esperanzas sentadas en el tribunal presidido por el doctor San Martín, pero también sabían que era una posibilidad el hecho de que se les pudiera absolver. No porque para nosotros no hubiera pruebas, sino porque era un tribunal independiente, ¿no? Ha habido muchas preguntas, la gente a veces especula, inclusive un periodista te lo preguntó en Canal N, lo recuerdo, si odias a los Fujimori, que si detrás de tus acciones hay ganas de revancha. No, en absoluto, no es simplemente justicia. Yo soy un hombre de derechos humanos, creo que lo digo siempre, son el centro de la civilización, la base de la democracia, y es lo que divide a los demócratas de los bárbaros, ¿no? Entonces, hay que alentar más bien a la ciudadanía para que promueva y defienda los derechos humanos, pero por supuesto hay que perseguir judicialmente a aquellos que cometen graves violaciones a los derechos humanos y cometen crímenes imperdonables, ¿no? Entonces, no me anima a ninguna sed de venganza en absoluto, es simple justicia. O sea, quien comete un acto violador de derechos humanos tiene que ser juzgado y sancionado. Acá hay otro tema que quizá cabe la pena preguntártelo directamente. Fujimori es el culpable, Fujimori es el condenado, Fujimori fue el que cometió los crímenes en la Cantuta de Barros Altos y otros. Keiko es su hija, ¿los hijos heredan las culpas de los padres? En este caso, claro ¿por qué no persigues, por qué no quieres que la gente vote por Keiko? No, por supuesto que no, pero en el caso de Keiko estamos hablando de alguien que participó del régimen, de ese gobierno. No estamos hablando de alguien que estuvo fuera. No nos olvidemos que fue la primera dama, y la primera dama de un cuasi narcoestado, conforme se habla en los Wikileaks. Y además ella se benefició de ese régimen corrupto. ¿Consideras que tiene responsabilidad? Pero por supuesto, ¿no? Primero, mira, ella se quedó callada cuando, bueno, alentó, justificó el golpe de Estado, se quedó callada frente a los actos de corrupción, frente a Montesinos, frente a las torturas a su madre, etcétera, etcétera. Y ahora reivindica ese golpe de Estado que es antidemocrática, es prácticamente es un segundo gobierno. Es la continuidad de un gobierno corrupto y autoritario. ¿Tú piensas que la sentencia lograda a Fujimori es una advertencia para otros gobernantes que también cometieron violaciones de derechos humanos? ¿Funciona de esa manera? El principio es el mismo. El principio es el mismo. Todo aquel que desde el poder organiza un aparato para cometer crímenes
es autor mediato de graves violaciones a los derechos humanos, debe ser investigado, debe ser juzgado y prueba mediante debe ser condenado, ¿no? Pero se le puede venir a alguien. Pero a Alan García en concreto, si quieres que te lo diga con pelos y señales, evidentemente yo creo que hay hechos por los cuales debe ser investigado, ¿no? Coméntanos ese librito. Bueno, sí, juzgar a un jefe de Estado. Es un texto en el que elaboro algunos párrafos sobre las lecciones del proceso a Alberto Fujimori, porque lo importante en este caso no solo ha sido la sentencia, ¿no es cierto?, que adelanta mucho en temas de jurisprudencia para llevar a procesos penales a los violadores a los derechos humanos, sino que me parece muy importante porque el proceso Fujimori se desarrolló bajo las reglas del debido respeto. Nadie puede decir que la sentencia estaba escrita de antemano. Los tribunales fueron tribunales nacionales, no tribunales internacionales. La ley fue la ley peruana, la jurisprudencia fue la jurisprudencia peruana. El proceso fue público y transparente, con participación amplia de Fujimori y su defensa, también de las víctimas. Y en la sentencia es muy buena, no solo porque adelanta en el tema de la autoría mediata mediante aparatos de poder organizado, y termina condenando a Fujimori bajo la misma teoría que a Abimael Guzmán, lo cual me parece absolutamente democrático, e igual a ambos criminales, ¿no? No a Keiko entonces. En absoluto, ¿no? ¡Viva la democracia! No a Keiko. Ningún autoritarismo. En absoluto, ningún mensaje, autoritarismo, entonces. absolutamente ninguno. Ese es el mensaje entonces, amigos, los esperamos en la próxima edición de nuestro programa.